¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días a los presentes, buenos días a los de internet. Estamos nuevamente ya reunidos para continuar. Ahora sí es el final del estudio. Hoy lo acabamos. Nos faltó un cachirrín y yo espero no alocarme y gastarme ese tiempo que yo espero tener de más. Y sin ir más lejos, vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Santo Espíritu, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, pero sobre todo gracias porque en tu sola potestad estuvo otorgar la salvación a los hombres y a las mujeres pecadores. Y te agradecemos porque este camino a ti está abierto para todo aquel que cree. Te agradecemos, Señor, porque realmente hay salvación de la condenación del pecado en ti. Y te pedimos, Señor, tu bendición para el estudio. Bendícelo, utilízalo para crear convicciones de vida en nuestro ser. Pedimos también bendigas la clase de los niños, bendigas el mensaje con Memo y también las alabanzas. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a... perdón. Estamos viendo el estudio de la doctrina del pecado, ¿sí? Que se fundamenta en el texto de Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que aprendemos de aquí es que el pecado sí paga, y paga bien, con efectos eternos, pero resulta ser que es alejados de Dios. Pero aquí dice: mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay salvación, pero también hay un Señor. Y eso, ahora sí que como dirían mi abuelita, va junto con pegado, no se puede despegar. No puede ser tu Salvador y no tu Señor. No puede ser tu Señor si no es tu Salvador. Entonces, el punto aquí es, y el centro del estudio, es que es a causa del pecado. Si no hubiera habido pecado, ¿hubiera habido un Salvador? No, ¿verdad? No tendría ninguna razón de ser. Entonces, existe un Salvador por causa del pecado, ¿ok? Y nos hemos dedicado durante 2 semanas anteriores a estar estudiando con detenimiento, aunque no a fondo a través de un esquema teológico, sino realmente de un punto de vista práctico, que sepamos el origen, las definiciones y todo lo que está alrededor de la doctrina del pecado, lo suficientemente profundo para que nosotros podamos compartirlo y lo suficientemente sencillo para no perdernos en el camino. ¿Ok? Como siempre hemos dicho, cualquier duda, pongan ¿cómo se llama? Un comentario, ¿sí? Aquí lo ando viendo y entonces lo contestaremos, ¿ok? No me pongan el comentario cuando ya oramos por el final, porque entonces ahí sí ya no se los voy a contestar. Ok, vimos que el origen estaba con relación a Dios, con relación a Satanás, con relación a los ángeles y con relación al hombre, ¿sí? También vimos las definiciones, algunas ideas o definiciones que se dan, las cuales eran incompletas hasta que llegamos a la definición, última, que es cualquier cosa que se oponga a Dios o su voluntad directiva. Eso es lo que englobaría, ¿sí?, el concepto del pecado. Vimos acerca del pecado personal,
vimos el significado, cuál era el castigo y cuál era el remedio. También vimos el pecado de naturaleza o pecado natural, que es el de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Una vez que cayó el hombre en el Edén, vimos su significado, vimos el apoyo escritural, los resultados del pecado, ¿sí? La transmisión y el remedio. Y ahora vamos a ver lo que es el pecado imputado. ¡Ay, qué palabreja tan técnica! ¿Cómo quedamos que significaba el pecado imputado, la palabra imputado? O imputada, que es lo que más se escucha. ¿Cómo? O imputación. O imputación, ok, pero no me resuelves. Asignación, ¿sí? El pecado asignado. Y aquí la doctrina tradicional que ustedes van a encontrar en los comentarios, en las teologías, ¿sí? Hay varias, ¿cómo llamaríamos? Interpretaciones o teorías, ¿sí? Y yo tengo la mía personal, ¿ok? Vamos a ver lo que es la académica, ¿ok? Y al final, o sea, yo les comento lo que yo creo que es, y como diría el apóstol Pablo, y creo que yo también tengo el Espíritu Santo, ¿ok? No haciéndome como Pablo, ¿ok? ¿Cuál es el significado? Bueno, el que resulta de la participación del hombre en el primer pecado de Adán, ¿ok? ¿Quién pecó? No. O sea, en el Edén. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Adán y Eva. Adán y Eva, pero ¿por qué aquí dice el primer pecado de Adán? Y ahí empieza el problema de esta definición. Si nosotros... Sí, perdón. Porque aunque realmente comenzó con Eva, el responsable directo de su esposa pues era Adán. Aunque también el pecado, pero Dios se dirigió a él porque él es la cabeza del hogar o de la familia, como quieran. Ok, eso es cercano a algunas de las definiciones, Cipriano. O sea, porque Dios le dio a Adán el mandato y Adán fue el que falló, el responsable. Que es lo mismo que dijo Memo. O sea, en otras palabras, pero lo mismo que dijo Memo. ¿Sí? Quien pecó, ¿sí? Fue Eva. O sea, ella fue la que vio, codició, ¿sí? Desobedeció, comió y después fue y le dijo a su marido, ¿ok? ¿Sí? Y Adán, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a su mujer. ¿Quién era? Y aquí viene la palabra que utilizan en la definición. Adán estaba representando a la humanidad en ese momento. A final de cuentas, él se volvió padre de todos los seres vivientes, ¿ok? Y en ese momento estaba representando a toda la humanidad, Eva incluyendo, ¿ok? Entonces, Eva pecó de una manera, pero Adán pecó de otra, pero los dos pecaron, ¿sí? Pero la definición aquí es que todos los que ya nacieron, los que ya murieron, los que están presentes y los futuros, ¿sí? Participaron en ese pecado de Adán. Por eso somos pecadores. ¿Ok? El pecado de Adán nos fue asignado.
Esa es la doctrina, ¿ok? ¿No? Y para mí tiene muchos problemas, pero bueno, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice ahí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que Todos pecaron. todos pecaron. Y aquí es donde viene la interpretación, ¿sí? Dice, toda la humanidad estaba en Adán, participando de su pecado y contrayendo la consiguiente culpabilidad. Esto se parece mucho a la interpretación que se da, que Leví pagó los diezmos cuando aún estaba en los lomos de su padre. ¿En qué momento fue eso? Que Leví, que a final de cuentas es la tribu, que después se volverían los sacerdotes y levitas, pagó los diezmos estando en los lomos de su padre. Ya me hicieron cara de cuatro. Pues cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Todavía los hijos de Abraham no nacían. Cuando decía está en los lomos de su padre, significa que todavía no fecundaban a su mujer o mujeres, ¿ok? Y seguían estando en el cuerpo de Abraham. Bueno, cuando Abraham pagó los diezmos, es como si Leví los hubiera pagado. Esa es la interpretación que da el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Y eso es lo que quieren extender. Entonces, cuando Adán pecó, todos los que estábamos en los lomos de Adán, pecamos también. ¿Ok? Esa es una de las interpretaciones que se le da al pecado imputado. Por eso es que todos los hombres y mujeres son pecadores, o somos, diría el otro, ¿verdad? Somos pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dice que se transmite el pecado imputado? ¿Ok? Se transmite directamente de Adán a cada miembro individual de la raza humana. ¿Cómo? Pues a través de la descendencia. Es suficiente para que una persona nazca, para que nazca siendo un pecador. ¿Ok? Así de fácil es. Pero yo aquí tengo, ¿sí? Una variante que yo creo, ¿sí? Resulta que cuando se acepta esa doctrina, ¿sí? La responsabilidad personal de cada individuo, ¿sí? Es decir, ¿y qué me cuentas? Yo no pedí nacer. ¿Y qué me cuentas? ¿Sí? Yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero no es mi culpa. Y predicando el Evangelio, así me han contestado algunas personas. Y para mí tienen esa debilidad, esa interpretación. ¿Cuál es el otro cara de la moneda? Otra interpretación es, sí, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Su naturaleza cambió. Y al cambiar esa naturaleza, la genética de los hijos que tuvieron ya vino corrompida, alterada, ¿ok? Adulterada, si lo quieren entender. Y entonces es que se formó la naturaleza pecaminosa, ¿sí?
Ahí está la naturaleza pecaminosa. Pero el hombre tiene una responsabilidad, hombre y mujer, tiene una responsabilidad personal respecto a de las decisiones que toma. Entonces, cada uno es pecador porque decide ser pecador. ¿Ok? Dios de una u otra manera, como ya lo vimos en estudios anteriores, se revela. Y se revela de tal manera que la conciencia en donde está grabada la ley de Dios nos da convicción de un creador, un señor, un juez, y de que uno es pecador, que no alcanza los estándares de Dios. Y decide actuar independientemente de Dios. Y entonces es un pecador perdido. Esa naturaleza pecaminosa, ¿sí?, es la que nos lleva a pecar. ¿De qué manera se nos imputa el pecado de Adán? A través de la genética. Y por los genes es que nosotros heredamos esa naturaleza caída, corrompida de Adán y de Eva. Ahí se los dejo. ¿Qué castigo hay respecto del pecado imputado? Pues la muerte física. El Señor le dijo a Adán: el día que de él comieres, esto es del fruto que les prohibió que no comieran, ¿sí?, ciertamente morirás. ¿Se murió? Físicamente no, pero espiritualmente. Cientos de años después sí se murió. Bueno, pero no en ese momento. Se murió. ¿Sí? No en ese momento de que mordió el fruto, pero ciertamente se murió. Pero espiritualmente sí, en ese momento. Pero ese es otro tipo de muerte. Está la muerte física y la muerte espiritual. ¿Ok? Entonces, el pecado imputado nos lleva a la muerte física. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Ok. ¿Cuál es el remedio? Pues la justicia imputada de Cristo. Porque, bueno, vamos a leer el texto porque ahí está explicado. Segunda de Corintios 5:21. Que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces, toda la vida justa y la naturaleza justa del Señor Jesucristo nos es asignada en el momento que creemos, en el momento en que nos arrepentimos y clamamos a Él como nuestro Salvador. Ahí es así como el pecado de Adán nos fue imputado, la justicia de Cristo nos es imputada. De tal manera que ya el Señor, el Padre, no ve a las personas individuales, sino ve a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ya le fue asignada. Y además, Jesucristo habita en el corazón de los creyentes. Así que es doble ganancia. ¿Ok? Esto es respecto del pecado imputado. Ahora vamos a ver, déjenme quitar el texto, lo que es el pecado en la vida del cristiano. ¿Y por qué vas a ver eso? Porque como vamos a ver, el cristiano sigue pecando. Y luego, ¿dónde queda la salvación? ¿Dónde queda la redención? ¿Dónde queda la santificación?
Pero Yo- en primera de Juan dice que ya no practica el pecado. Sí, eso lo vamos a ver. Una vez compartiéndole el Evangelio a unos amigos, uno de ellos me decía, ay, pues qué fácil me la pintas. Pues o sea, resulta ser que ya soy salvo, que ya tengo la justicia, que ya tengo la santificación, y si peco, ya no pacha nada. O sea, China libre. Entendió una parte, pero no entendió el núcleo de lo que es realmente la salvación. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando un creyente, por qué un creyente peca y qué pasa cuando peca. ¿Ok? Y ustedes dirán, ay, mijo, de esa información todo mundo la sabe. No, no todo mundo la sabe. ¿Por qué? Porque hay personas que se ven a sí mismas pecando y dicen, ¿será que no soy salvo? ¿Será que Jesucristo no me salvó? ¿Será que Dios no me quiere? O sea, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Es un hecho que los creyentes pecan. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuáles son las verdades en este pasaje que vimos? Primero que sí pecamos, a pesar de que ¿Pero por qué? Y ahí es donde hay que agregar. Yo lo hubiera agregado, pero yo no soy el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí tendríamos que haberle agregado. Si decimos que no tenemos pecado natural o de naturaleza, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados naturales, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados naturales y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado naturalmente o por naturaleza, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí es cierto, ya fuimos justificados, ya fuimos salvados, ya fuimos redimidos, ya estamos en el proceso de santificación, ya tenemos nuestra plaquita con una casita allá en el cielo, pero seguimos en esta naturaleza. Y mientras tengamos esta carrocería, tenemos el pecado natural en nosotros. ¿Ok? Y el pecado natural nos lleva a desobedecer a Dios. Nos lleva a oponernos a Dios. Por mucho que digamos que amamos a Dios o que algunos digan, yo ya no peco porque yo soy cristiano. Pues permíteme decirte que estás engañado. ¿Ok? Como diría la misma Biblia, aún no te amanece. ¿Ok? Entérate que sigues siendo un pecador redimido, pero sigues siendo un pecador natural. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente para poder entender lo que es el pecado del cristiano. ¿Cuál es la norma
para el cristiano. Bueno, pues ahí el versículo 7 lo dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es andar en luz? ¿Trabajar en CFE? Sí, porque son palabras que ahí están, pero ¿las entendemos? La respuesta está ahí mismo. Dice, como Él está en luz. En otra parte de la Escritura, y creo que 2 de Pedro, nos dice que Él nos dejó un camino para que sigamos sus pisadas. ¿El Señor Jesucristo andaría en las tinieblas? Obviamente no. Entonces, ¿por dónde camina Él? Por la luz de Dios. ¿Ok? ¿Dónde debemos de caminar? Por donde camina Jesucristo. ¿Ok? Si no caminamos por ahí, pues entonces ni habrá comunión, ¿sí?, con Él, con el Padre y entre nosotros. Pero cuando andamos caminando en esa luz del Señor Jesucristo, ahí está el proceso de la santificación. Cada vez que nosotros damos pasos bíblicos o pasos a favor de la voluntad directiva de Dios ya revelada en la Biblia, somos más limpios de nuestro pecado. ¿Okay? Entonces, llega un momento que se conoce como la madurez cristiana, en donde ya tenemos el discernimiento entre el bien y el mal por la práctica, en donde ya podemos nosotros, sí, percibir qué camino no debemos andar o por qué camino sí debemos caminar. Pero cuando no tenemos ese discernimiento, tendríamos que preguntarnos, ¿estoy caminando con Cristo? ¿Estoy caminando en su luz? ¿O estoy caminando en las tinieblas de mi entendimiento entenebrecido? Ando por la libre, tomando decisiones por mí mismo, exponiéndome a que mi naturaleza pecaminosa tome el control. ¿Y entonces qué va a pasar? Voy a oponerme a Dios. ¿Y eso cómo se llama? Pecar. ¿Ok? ¿Así o más fácil? Entonces ahí es cuando entra este versículo de 1 de Juan 5:18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, yo entiendo que aquí nos está el que ha nacido, o sea, todos tenemos la capacidad, si hemos nacido de Dios, de no pecar, pero sería entonces en base a lo que decías, en base a la madurez, conforme vas dejando de pecar en el momento que vas dando pasos bíblicos. Sí, en el momento que tú caminas, vives en la práctica, ¿sí?, el ejemplo de Jesucristo y estás siguiendo su ejemplo, ¿sí?, Él te va limpiando de pecado, por eso no practicas. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que el cristiano peca, porque peca, ¿ok? Y eso es una práctica, no, bueno, no está bien la palabra, eso es una experiencia que todos hemos vivido. Todos los que ya aceptamos a Jesucristo, ninguno de los que están aquí puede decir, no, yo ya no peco. Y como dije antes, si lo dice, todavía no ha entendido cómo debe entenderse. Ahí está pecando porque es mentiroso. Ándale, ya te caché, sí. Okay. Eso fue con trampa, ¿eh? Dice, los preventivos del pecado en la vida del cristiano. O sea, ¿qué es mejor? ¿Prevenir o corregir?
prevenir. Siempre es prevenir, pero mucha gente dice, me espero hasta que tenga que corregir. De ejemplo, ¿sí? Todos los que tienen automóvil, o sea, dicen, oiga, ya le hacen falta llantas a su coche. No, deja que se gasten más. Oiga, pero es que puede llegar a tener un accidente. No, yo soy muy cuidadoso, no pasa nada. ¿A qué se está arriesgando? A que tener un accidente. Y entonces, cuando tiene el accidente y sale del carro todo así, y le pega una patada a la llanta que falló, pues va a corregir cuando pudo prevenir. ¿Qué es lo que debemos hacer los creyentes? Siempre prevenir, nunca corregir, ¿sí? O esperar, ¿sí? Bueno, el Señor me perdona, ¿sí? Eso es tener una mente correctiva, ¿ok? Pero eso no es lo que se espera de los creyentes. ¿Y cómo podemos prevenir caer en pecado? Bueno, por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119:11? Se lo saben, pero no se acuerdan. ¿Guardar su palabra? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, en la medida en que yo me alimento de la palabra, la atesoro en mi corazón y en mi mente, esa es la materia prima que el Espíritu Santo utiliza para advertirnos acerca de las cosas que nos pueden llevar a pecar, ¿ok? Para prevenir caer en pecado, no para corregir. Para corregir nomás está 1 Juan 1:9, ¿ok? Es lo único. Pero hay un montón de versículos que nos previenen de pecar contra Dios, ¿ok? La intercesión de Cristo. Vamos a ver qué dice Juan 17, 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Intercediendo. Él sabía que el mundo está rodeado de maldad. Él sabía que los suyos iban a seguir en este mundo rodeado de pecado. ¿Qué le pide al Padre? Guárdalos del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si bien el Señor oró por nosotros, nos da también el vehículo por el cual podemos preservarnos del pecado, separarnos del pecado. ¿Cuál es? Ahí lo dice el 17. A través de la palabra de verdad. O sea, la única manera no es el venir a la congregación, no es venir a la reunión de oración, no es andar cargando una Biblia, sino es alimentándote de ella. Esto es escudriñándola, estudiándola, memorizándola, poniéndola en práctica. Es la única manera de ser santificado. Es la única manera de ser guardado del mal. Si tú no haces eso, el pecado está a la puerta de tu vida. Y es una decisión que tú tomas, nadie más que tú. Vámonos a 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y me gusta usar este ejemplo, ¿sí? Cuando el Matienzo peca, ¿sí? El primero que habla
es el Satán delante de Dios. ¿Ya viste? Pues no, que tu hijo está pecando. Y contesta el Señor Jesucristo, sí, pero yo ya pagué por ese pecado. ¿Ya pagué por qué? Por ese pecado. Ah, Entonces, Él intercedía por mí en el capítulo 17 de Juan. Él intercede por mí en primera de Juan 2. ¿Ok? Entonces, ese es el ministerio del Señor. O sea, cuando Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, ya no fue el redentor en la práctica, sino es el abogado. ¿Y qué mejor abogado, sí, que el Señor Jesús? ¿Ok? Pero eso tenemos que entenderlo aquí, entenderlo acá y prevenir. No decir, bueno, pues ahí tengo el mejor abogado, que Él me saque del problema. Él te va a sacar del problema, pero antes te va a hacer entender que estás mal. ¿Cómo? Si necesitas unos azotes, si necesitas humillación, si necesitas lo que sea, para que tú te corrijas en la visión que tienes de la vida, lo va a hacer. Por ahí dicen, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? Sí, y ahorita vamos a ver cuál es. También por la morada del Espíritu Santo, que dice Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ahí está la promesa del Espíritu. El Espíritu es el que nos guarda de pecar contra Dios. Aquel que no tiene el Espíritu no debe de pedirlo, debe de arrepentirse y pedirle al Señor que lo salve. ¿Cuáles son los castigos por el pecado en la vida del cristiano? Bueno, uno es la pérdida de comunión, que dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto es, no andamos en su luz, mentimos y no practicamos la verdad. Muchos creyentes dicen, es que yo amo al Señor, yo soy siervo del Señor, y andan en las tinieblas. ¿Qué son esos creyentes? Mentirosos. Ay, ¿por qué me dices tan feo? No, es que no te digo feo, así te dice Dios en su palabra. ¿Ok? Entonces, no es para que nos ofendamos, es para que aceptemos el juicio de Dios. Y Él lo dice bien claro. Si tú eres mío y andas en las tinieblas, ¿sí?, eres mentiroso porque no practicas la verdad. ¿Algún reclamo? Háganselo al Señor, no problema. Otro de los castigos es estar fuera de la comunión de la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 4 al 5? Primera de Corintios 5, 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo Pablo, ¿ok? En el nombre de Cristo, reunidos, ¿sí?,
con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Quién es ese tal? El pecador o el fornicario que se estaba acostando con la esposa de su papá. Bien, dice, ese sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Oye, ese Pablo se pasaba, ¿sí? Porque, o sea, ¿les estaba pidiendo que lo asesinaran? Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí, ¿ok? Entréguenselo a Satanás. Esto es, apártenlo de la comunión de la iglesia. ¿Él quiere andar en pecado? Que ande en pecado solo. ¿Sí? Que Satanás haga de él lo que merece. Si es necesaria la muerte, que lo mate. De todos modos, ya es salvo, se va a ir al cielo. ¿Sí? Ahí lo dice bien claro, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero por lo pronto, ahora sí que como dicen, si no cooperas, guayo. Pero cabe aclarar aquí que es, porque van a decir, que es muy drástico, ¿no? O sea, cuando uno va a pensar así. Pero cabe aclarar que Dios también dejó el formato para hacerlo, ¿no? Pero eso ya es eclesial. O sea, las reglas ya son eclesiásticas, pues. O sea, hay pasos a seguir, no nada más es órale, con Satanás. Por eso después hay que aclararlo, porque, entonces se van a correr, no, o sea, tienes que llevarlos. Sí, pero eso ya lo vimos en el estudio de la disciplina, ¿no? Bueno, está bien, cabe la aclaración por el que no vio el estudio de la disciplina. Sí, por las dudas. Sí, gracias. Aquí viene la disciplina, ¿ok? ¿Qué dice en Hebreos 12:6? Que Dios ama disciplina. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí no hay dudas, ni aclaraciones, ni nada. ¿Tú crees que Dios te ama? Dios te va a disciplinar si tú te desvías. ¿Alguna duda, reclamación? ¿No? Bueno, qué bueno. Y a veces la muerte física. ¿Qué dice 1 Corintios 11:30? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es que estaba predicando el matienzo, por eso se durmieron. No, cuando habla aquí de duermen, se refiere a la muerte física. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Se aclaró o se complicó la cosa? Sí, ¿verdad? O sea, aquí la religión popular interpreta, es que hay pecados veniales y pecados mortales. Entonces, el pecado venial, pues sí, te mereces un coco, ¿sí? Y a lo mejor si te mueres, te vas al purgatorio. Pero si cometes pecado mortal, te vas al infierno. Excepto que la iglesia ore por ti. Es lo que ellos dicen. Pero no, esa no es la interpretación de aquí. ¿Qué es lo que está diciendo?
¿Cuál es la práctica para el creyente? Lo acabamos de ver, Andar en luz, como Él está en luz, ¿ok? Ya lo vimos. Ya explicamos qué significa eso. Bueno, dice aquí, que viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y ya va a aclarar qué es eso. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es, Dios lo va a perdonar. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y lo vuelve a aclarar. Dice, aquí viene la explicación. Hay pecado de muerte. O sea, pecado que produce la muerte. ¿Cuál es el pecado que produce la muerte? Blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿La qué? Blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, este es uno, pero en realidad el pecado de muerte es andar en las tinieblas, querer andar en las tinieblas, blasfemar el nombre de Dios, que es lo que tú dices, Bernie, ¿sí? Y no importarte. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Te disciplina, te vuelve a disciplinar, ¿sí? Te aparta de la comunión de la iglesia, andas, pero todos gente que te dice, si eso es ser cristiano, pues yo no quiero ser cristiano. ¿Ese es tu Dios que permite esto en tu vida? O sea, el Señor dice, ya basta. Es como cuando los hijos están pero terribles en la escuela y mandan llamar a los papás, oiga, su escuincle no se corrige, venga por él. Y entonces el papá va, saca el escuincle de la escuela y se lo lleva a su casa. Bueno, pues es eso. Cuando está en la vida de pecado, en la práctica del pecado en un creyente, ¿sí? Dios dice, no, ¿sabes qué? Ya vente a la casa. ¿Y cómo es la única manera de que un cristiano llegue a la casa si no es por rapto? Por muerte física, ¿ok? Y el remedio para el pecado en la vida del cristiano es primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es, en el contexto de que hemos estado viendo es, Señor, yo te ofendí a Él, ¿sí? De esta manera, critiqué a Billy, le mentí a Bernie, pero te ofendí a ti, ¿ok? Y te pido que me perdones y me limpies de esta maldad. ¿Qué va a hacer el Señor? Limpiarte y perdonarte. Te va a decir, qué bueno que estás de acuerdo conmigo. Yo te perdono y me olvido de lo que hiciste. Regresa a la luz conmigo. ¿Ok? Para seguir siendo limpios de toda maldad. Sí, Memo. Sí, hablando de eso un poco, bueno, no del último punto, sino de ahorita que mencionaste, regresa a la luz, es lo que muchos cristianos no entienden, o hijos de Dios no entienden, que cuando empiezas a pecar, a lo que voy es esto, cae un cristiano en pecado y en lugar de acercarse a la luz, se aleja más. Me explico, o sea, como que, y yo sé, también tiene que ver mucho con la iglesia, tiene que ver mucho con el pastor de la iglesia, tiene que ver mucho con los hermanos, los líderes. Estoy hablando de la restauración específicamente. Porque a veces uno se aleja porque está en pecado y se empieza a alejar, ¿no? Y es cuando cae lo que estabas tú mencionando de que para mí, en cuanto a apostasía, es parte de la apostasía, que te vas a ese grado de que ya no te interesa, no te importa que diga Dios, te vale el cacahuate lo que diga la palabra de Dios, ¿no?
Pero es el hecho de que estás totalmente alejado de esa luz, precisamente. Sí, ¿por qué las personas se alejan de la luz? Lo explica el Señor Jesucristo, dice, para que sus malas obras no sean descubiertas. Por eso es que los creyentes se alejan de otros creyentes. ¿Por qué? Porque por un lado les avergüenza su pecado, pero por otro lado les gusta. Y entonces están en esa ambivalencia. Llega un momento en que gana más el gusto que el amor por los hermanos, por el Señor, por todo lo que decías, Memo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, eso que comentaste de la restauración, ese es otro estudio. ¿Ok? Aquí estamos hablando específicamente del pecado del creyente. ¿Qué pasa con el pecado del creyente? ¿Ok? La restauración es el siguiente paso, ¿ok? Que viene el perdón y restauración, que el siguiente estudio que vamos a tener es acerca del perdón. ¿Ok? Muy bien. La doctrina del pecado fue el origen, la definición, el pecado personal, el pecado de naturaleza, el pecado imputado y el pecado en la vida del cristiano. ¿Qué podemos concluir? Bueno, el pecado es cualquier cosa o actitud que se oponga a Dios o su voluntad. El pecado de Adán nos es imputado, ya sabemos qué significa eso, y reside en nuestra naturaleza pecaminosa. El castigo por el pecado es el infierno y el único remedio es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Los cristianos también pecamos, pero por excepción y las más de las veces por hierro. ¿Qué significa eso? No es la vitamina. ¿Qué significa hierro? Por error o por ignorancia. ¿Ok? Pero eso no nos libra de la responsabilidad personal. ¿Ok? En el momento en que yo sé que eso es pecado, tengo que confesarlo y arrepentirme. También el único remedio es el arrepentimiento y perdón de Dios en Cristo. Dice 1 Juan 1, 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Okay? Entonces, si alguno de por aquí o de los que nos ven dice, no, yo ya no peco, ¿qué está haciendo? Está diciendo que Dios es mentiroso, ¿ok? Y como dice Pili, ahí está el pecado, ¿ok? Muy bien, vamos a orar para terminar el estudio. Gracias, Señor, te damos porque podemos tener la libertad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú has dejado tu palabra para aclararnos el porqué de las cosas y las consecuencias de las mismas. Te agradecemos, Señor, por el perdón que nos has concedido en Cristo Jesús. Gracias por esta vida nueva que nos has dado. Y te pedimos, Señor, porque tú sigas llevándonos por el camino de la luz, nos sigas limpiando de pecado y nos lleves a la madurez para que de esta manera glorifiquemos tu nombre a través de nuestras vidas. Te pedimos de tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.